aleluya. Paz de Cristo, hermanos queridos, mis amados hermanos, aleluya. Vamos a revisar hoy un tema que nos atañe bastante y es Dios. Amén. Los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 1 del último libro de la Biblia, en el versículo 8. ¿Sí entendieron? En el primer capítulo del último libro, en el versículo 8. Aleluya. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice quién? Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dando gloria a Dios pueden estar cómodos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a revisar en esta mañana, más bien como a recordar quién es Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Y es que en el mundo se nos habla mucho, a veces se nos habla mucho de Dios, pero de un Dios a veces muy distorsionado de lo que realmente Él ha querido manifestarse a la humanidad. Y nosotros debemos comprender, nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios estamos esta mañana acá? Aleluya. ¿Cuántos hemos sido bautizados con el nombre de Jesús? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Somos nuevas criaturas y eso nos hace a nosotros hijos de Dios. Hijos de un Dios grande y poderoso. Aleluya. Yo estaba preparando este tema y yo me quedaba por allá, me iba, porque la imaginación me volaba, hermano. Preparando el tema, yo decía, bueno, si yo soy hijo del Todopoderoso, del que es, del que era y del que ha de venir, esto está muy bueno, saber que yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él ha depositado en mí una autoridad. Él ha colocado autoridad sobre usted, hermano. Iglesia del Señor, usted tiene autoridad, aleluya, de parte de Dios, de parte del Creador de los cielos y de la tierra. Una autoridad que hace al enemigo huir. Pero a veces se nos olvida. Y el enemigo nos saca como... No, yo no digo que no alcanza, no. Pero sí a veces como que alcanzamos a... No, espera un momento, pero me ubico. Y nosotros como hijos de Dios debemos ubicarnos. Debemos entender quién es Dios para nosotros. Y vamos a los indicios. En los indicios nosotros encontramos en el primer libro de la Biblia, Génesis. En principios encontramos nosotros en los primeros capítulos de que la adoración y todo lo que tenía que ver con Dios estaba en uno solo. La Biblia y la historia como tal a nosotros nos muestra y demuestra de que en el principio siempre ha habido uno. No ha habido más. Porque el Señor se reveló y empezó a hacer la creación, ¿sí? Y como dice, aleluya, el capítulo 2 del libro de la carta a los Efesios, dice en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice, somos hechura suya. Ese hechura suya tiene que ver con una palabra que estoy recordando, eso, poema, en griego, poema, que significa obra de un artesano, de un artesano, alguien que ha hecho una obra magnífica. Ese poema es hechura. Allí Pablo coloca poema. Somos poema suya, somos hechura suya, somos obra especial de su mano. Aleluya. Y nosotros en Malaquías 3:17 encontramos también que somos especial tesoro del Señor. Nosotros no somos cualquier cosa, aleluya. Y en esos indicios nosotros vemos de que Dios, de los creados, solamente al hombre le permitió alabarle de corazón y con libertad. Todo lo demás alaba a Dios, toda la creación entera alaba a Dios, pero al hombre, a nosotros nos dotó de la capacidad de alabarle si queremos
o si no queremos, igual Él sigue siendo Dios. Si usted quiere alabarle en esta mañana al Señor, o si quiere de pronto echarse un sueñito, dicen en la tierra, un motoso, o si usted quiere de pronto bostezar, o si usted quiere de pronto estar pendiente del celular o de otras cosas, Él sigue siendo Dios. Si usted llega y dice, no, lo que pasa es que yo la verdad no sé, necesito verlo. Y la gente dice, oiga, si eso es como nuevo. Eso no es nuevo, eso está hace más de 2000 años. Por allá un señor llamado Tomás lo hizo. Otro señor llamado Felipe también lo hizo, capítulo 14 del libro de Juan, donde dice, bueno, muéstranos al Padre y creeremos. Y el Señor llega y se queda mirándolo y le dice, hombre, usted tantos años conmigo. Ay, Señor, no les he dicho que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántas veces tengo que decirles que yo y el Padre uno somos? ¿Cuántas veces voy a tener que repetirles que nadie viene al Padre si no es por mí? Ojo cuando repetimos cosas, porque es que nos acostumbramos a repetir como lo han enseñado en el mundo. Y en el mundo han enseñado, nadie va al Padre. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, nadie viene al Padre. No os dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfanos? ¿El Hijo o el Padre? Pues pusimos doctrina. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, estamos hablando acerca de Dios y de que Él en el principio se reveló como uno solo, delante de Adán, de Eva, ¿cierto? Y luego vemos a Caín y a Abel ofreciendo sacrificio delante del Señor. Y bueno, sucede lo que sucedió allí. Pero en el principio, la religión como tal, o la creencia o el dogma como tal, era creer en un único Dios, ofrecerle a Él sacrificio. Está bien, de esa forma que lo hacían. Luego pasamos nosotros a Babel. En Babel hay un temita en el capítulo 11 del Génesis. Nosotros llegamos y revisamos que se dispersa, ¿cierto? ¿Y por qué se dispersaron? ¿Alguien sabe? No sé. ¿Por qué qué, hermana Eloisa? Porque quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Ok, o sea que el pecado entró al mundo por quererse comer una manzana. Ok, entonces, ¿por qué se dispersó en la torre de Babel la gente? Por la confusión de lenguas. Sí, pero ¿qué produjo la confusión de lenguas? O bueno, ¿cuál fue la causa, perdón, de la confusión de lenguas? La altivez de corazón. Porque acababa de pasar el diluvio, ¿se acuerdan? Acababa de pasar el diluvio y entonces los hombres empezaron a multiplicarse otra vez. Noé hizo bien su trabajo con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Y ellos se ubicaron en cada uno de los sitios. Ustedes saben las ubicaciones de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, a lo que ellos empiezan a multiplicarse y demás, la maldad con ellos también continúa. Y ellos llegan y dicen, por si Dios vuelve a enviar, hay que leerlo, por si Dios vuelve a enviar un diluvio sobre la tierra, nosotros no nos vamos a dejar morir, vamos a construir una torre tan alta que Él no pueda inundar. La causa de la torre de Babel está marcada en ese sentimiento del hombre de altivez. Qué problemita, ¿no? Con el ser humano. Primero por desobediente, luego por altivo. Entonces el Señor llega y dice, les voy a confundir. Y confundidos quedan, no se entienden los unos con los otros, y como era difícil pasar los ladrillos sin entenderle al otro, entonces se empezaron a dispersar. Cuando se empiezan a dispersar, pasan años, hermanos, pasan años. Yo me tomé la tarea de sumar las edades que aparecen allí en el capítulo 11, en el verso 10 en adelante, donde hay un transcurso de familias, ¿no? Entonces tal llegó y engendró a tal y duró tantos años y murió y llegó y engendró el otro. A mí me dio 2461 años aproximadamente. Allí en el capítulo 12, versículo 10 de Génesis, vemos que aparecen los egipcios. Si ven el salto que da, vemos que aparecen los egipcios. Pero antes de eso hay unos babilonios. Pásame la otra. Entonces, estos señores babilonios eran más antiguos que los egipcios.
pero tuvieron que pasar, pasa la otra, 2.461 años en promedio. En todo ese tiempo, nosotros hasta ahorita llevamos unos 2.000 años, ¿no? Unos 2.017 años, pero en esos 2.400 años en promedio que se fueron envejeciendo, ¿sí? ¿Están mirando allá también? Ok, se fueron envejeciendo. Ellos fueron, así es que lo vi yo en la Biblia, empezó, y esta fue la generación, y esta fue la otra generación, y esta fue la otra generación, y entonces, gracias, pásalo, y entonces, vemos nosotros cómo después de 2.400 años, llegan y encontramos a los egipcios. Ya ellos estaban adorando a Ra. ¿Sí lo dije bien? Ra. Todavía se me dificulta el español. El dios sol. Estos señores se agruparon, ¿sí? Hicieron unos clanes, unas familias, y después de ello eligieron a uno llamado Faraón. El Faraón era el rey sobre ellos. Este Faraón, déjamelo ahí un momento, este Faraón llamado Akenatón fue el primero en preocuparse por las religiones en Egipto. Este Akenatón intentó unificar todos los dioses que traían de Babilonia. Ya ahorita vamos a ir a Babilonia, sino que hay una parte especial en Akenatón. Akenatón intentó unificar a todos los dioses en sí. Por eso de allí en adelante ellos determinan al dios Ra como su dios, al dios Sol como su dios, pero dicen, adórenlo a través de mí. Se acaban todos los cultos en otro lado, y ahora todos los que quieran rendir culto al dios Sol van a venir a mí, a través de mí. Me hace acordar del 20 de julio. Lleven todos los mercados al 20 de julio, ¿sí saben, no? Así que este Akenatón se hizo matar por eso, porque claro, todos los sacerdotes que habían y todos los lugares de culto que habían quebraron. Entonces, ¿qué pasó? Mataron a Akenatón. Y el faraón de aquella época dejó su trono a el siguiente heredero. ¿Saben cuántos años tenía el siguiente heredero después de Akenatón? No me lo pases, déjalo ahí. 9 años. Así que con 9 años, ¿quién va a poder gobernar un imperio? Pues se le acercaron todos los abuelitos y los demás, y a él le dijeron, oiga, su papá estaba mal, su papá murió, fue porque enfadó a los dioses, hay que restituir a todos los dioses, otra vez todos los dioses. Y ese muchachito que fue emperador o faraón, a los 9 años duró 10 añitos nomás, a los 19 años lo mataron. Luego de eso nosotros pasamos a estos babilonios, que sí que tenían dioses, hermanos. Ellos tenían demasiados dioses, y nosotros lo encontramos en Génesis, donde vemos que la familia de Taré eran muy diestros, o eran muy buenos haciendo dioses, fabricando dioses. Esos dioses ellos los fabricaban en cualquier material que se les propusiera y los vendían. Sigue, el siguiente, por favor. Baterías. Entonces, estos dioses, ¿me alcanzan a escuchar ahí? Sí. Gracias a Dios. Pasamos a los asirios. Los asirios luego llegan y toman cada uno de ellos los dioses y costumbres de entre los egipcios y los babilonios. Así que se nos fue mezclando la situación. Habían cientos de dioses en Babilonia y había cientos de dioses en Egipto. Pues los asirios les pareció fácil llegar y cogerlos todos, echarlos en una bolsa, declarar a un dios de ellos, un dios único, aparte de Marduk, que Marduk era el dios principal de los babilonios. Ellos declararon a Asur, gracias, declaran a Asur como el dios de los asirios. Y si ustedes, dale el acercamiento porfa, si ustedes se dan cuenta, el dios de ellos es cuerpo todo, unas alas y una cara que pasa y como mono. Yo no sé si de ahí viene el término caremico, pero ese Dios nada que ver con lo que tiene que ser. Pero ellos adoraban esas imágenes y confiaban en esas imágenes. Ellos creían que esas imágenes tenían poder, tenían capacidades, eran sobrenaturales, que tenían
toda la autoridad, toda la capacidad para realizar cosas en sus vidas, aún en las presentes, en las pasadas, y afectar su futuro. Aleluya. Vemos nosotros que pasan años y aparece un espacio en la Biblia en donde me fascina a mí ver cómo Dios impone su pie, por llamarlo de alguna forma, su poderío. El verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces nos aparece en escena acá y llega uno de sus profetas, aleluya, Elías. Y Elías estaba cansado de ver al pueblo que se iba detrás de muchos dioses. Ellos habían venido siendo exiliados, habían sido mezclados. Todas las batallas que ellos tuvieron con los jebuseos, con los eteos, con todos esos feos, todas esas batallas que tuvieron, todos ellos fueron mezclas que se fueron haciendo. Mezclas raciales y mezclas de creencias. Ustedes leen Salomón al final parece perderse detrás de tantas mujeres, pero más que de esas mujeres parece perderse porque su corazón al fin y al cabo se fue inclinando en los dioses de esas mujeres. Porque había demasiada mezcla dogmática de enseñanzas, había demasiados dioses y querían penetrar allí en el mundo de Israel. En la iglesia hoy en día el mundo quiere penetrar con diferentes formas de creencias. El mundo nos quiere decir o enseñar quién es Dios, pero el mundo no nos puede enseñar a Dios porque el mundo no ha conocido a Dios. El mundo necesita a Dios. Nosotros sí hemos conocido a Dios porque nosotros hemos sido bautizados en el nombre del que ha descendido del cielo para que le conozcamos y le reconozcamos. Aleluya. Así que, hermano querido, bautizado en el nombre de Jesús, sellado con su Espíritu Santo, le tengo una excelente noticia en esta mañana. Usted está adorando al Dios verdadero. ¡Aleluya! Ya se los voy ya ahorita de pronto la visita dirá, no, pero es que me está concluyendo muy rápido. No, esperen, ya lo voy a decir, porque hacen falta 4.200 creencias más. Así que llegó Elías y aparece Elías en escena y se da cuenta de que en el lugar donde va a adorar, donde él vive, está la gente adorando dioses que no son. Y esos dioses que no son, hay uno que sobresale, llamado Baal. Este Baal, Dios de la carne, tiene 450 sacerdotes en promedio. Y esos 450 sacerdotes están auspiciados, ¿sí? Cada mes les llega su pago a través del rey y de la reina. ¿Sí se acuerdan de la historia? Los voy a poner en contexto. Vienen de una cantidad de creencias religiosas, de adorar a diferentes dioses, dioses con cabezas de mono, con cuerpos de toro, que tienen alas y demás. Pero Dios a ellos en la antigüedad les había dicho, imagen de mí no te vais a hacer, de ninguna forma, ni en madera, ni en plata, ni en piedra, de ninguna forma. Porque Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoramos, ¿cierto? Pero Él llega y dice, no me van a hacer imagen de nada, no me van a idolatrar a nada ni a nadie. Ustedes donde me vayan a adorar, yo voy a estar allí pendiente de ustedes y les voy a hacer sentir mi presencia. Es que ese es el problema con los ídolos, porque cuando yo voy donde un ídolo, yo puedo llegar y entrar acá y llegar y adorar, pero no veo nada. Pero cuando yo llego y voy y coloco un ídolo, yo veo el ídolo. A lo que yo veo el ídolo, me pasa lo de Tomás. Veo y creo. Pero Dios dijo, conmigo no es así. Conmigo es creer para ver. ¿Y cuántos hemos creído en esta mañana? Yo he visto al Señor. Yo he visto la gloria de Dios. Aleluya. Yo la he visto en todos los milagros que ha hecho. Yo he visto la gloria del Señor en esta mañana al vernos a cada uno de ustedes acá reunidos. Yo no puedo decirles que he visto a Dios fehacientemente cara a cara porque no estaría acá. No hay hombre que mire a Dios y viva. Sin embargo,
se deja ver en sus manifestaciones de amor, aleluya, en Jesucristo, en esa obra magnífica que hace cada día con nosotros, en nuestros hijos, en el amor que nos da. Dios está en medio de nosotros y se hace sentir, aleluya. Este Dios maravilloso no necesita que nosotros nos hagamos imagen de nada, ni que mandemos a imprimir un señor allá con una cara triste y de ojos azules que nada tienen que ver con él. No tiene nada que ver un muchacho pequeñito con una corona diciendo yo reinaré. ¿Quién dijo que un niño iba a reinar? Si él no se quedó niño, él creció, aleluya. Él creció, aleluya. Él fue a la cruz por sus propios medios. Nadie le ayudó. Él creció y fue a la cruz por sus propios medios. Y dijo, nadie me humilla a mí, aleluya. Nadie me humilla a mí. Yo traigo mi vida por mí mismo. Capítulo 2 de Filipenses dice que él mismo, él se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, olvidándose, como queriéndose olvidar de que él es un Dios grande, fuerte y poderoso, y de eso sabía Elías. Y Elías dijo, pueden haber 450, me superan en 449, porque acá hay un solo hombre, pero yo voy a defender el nombre de mi Dios. Yo les voy a demostrarle que sí hay Dios en Israel. De que no hay que ir a consultar a ningún otro lado, sino que el Dios que yo les vengo predicando hace años a ustedes es un Dios todopoderoso. Aleluya, es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que todo lo puede. Aleluya. ¿Y saben qué sucede? Que alguien le dice, no, Elías, estás equivocado. Baal es Dios. Eso nos enseñaron nuestros antepasados. Eso viene desde hace años. Mi papá y mi mamá me dejaron la crianza de Baal. Y Elías llegó y le dijo, lo siento mucho, pero si siguen confiando en Baal van a perecer. Entonces llegaron y dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Elías llegó y les dijo, hagamos 2 sacrificios. Ustedes háganle uno a Baal y yo le voy a hacer uno a Dios. Escuchen, ustedes háganle uno a Baal y yo le voy a hacer uno a Dios, al verdadero. Háganle. Y la Biblia dice que empezaron desde la mañana, aleluya. Empezaron desde temprano a invocar a esos dioses, a Baal. Baal, venga y nos ayuda. Baal, venga y encienda el fuego. Baal, vea que estamos acá. Y se empezaron a desesperar y dijeron, no, Baal quiere carne, Baal quiere sangre. Y se empezaron a lacerar. Porque ese es el problema del ser humano. Cuando no ha conocido a Dios, empieza a hacer tonterías. Dios no nos mandó a lacerarnos, Dios no nos mandó a subir un pocotón de gradas. No quiero decir el nombre de Monserrate, pero Dios no nos mandó a subir muchas gradas con frijolitos o con cosas o de para atrás o con una cruz. ¿Quién dijo eso? Si el sacrificio mayor ya lo hizo Él mismo. El Señor dijo, si ustedes se van a salvar, es porque yo les voy a salvar. Porque ustedes mismos tienen la capacidad de salvarse. No nos equivoquemos, aleluya. Si nosotros nos salvamos es porque Dios estiró su mano de salvación, su brazo de salvación, aleluya. Y empezaron a lacerarse y a hacer cánticos y demás. Y bueno, Elías en su forma de ser se empezó a burlar. Oiga, no, cántale más duro. De pronto está durmiendo. Se habrá ido Baal de viaje. Se habrá... Y claro, eso me imagino que los enfurecía. Hasta que Elías le dijo, bueno, ya les di tiempo, tengo cosas que hacer, tengo una refana allí. Así que necesito que vean cuál es el verdadero Dios. Y yo no sé, pero eso es tener una confianza en Dios. Yo creo que Elías iba a encender, pásenme el fósforo. ¿No saben qué? Préstenme una tinaja de agua, échenle agua encima. Y todos, ¿pero cómo se va a encender si lo está mojando? ¿Saben qué? Tráigame otra tinaja de agua, échenle. Dice la Biblia que la redoma, ¿no? El borde se llenó de agua. Más difícil para hacerlo. Y es que así le gusta a Dios demostrar su poder. A veces nosotros debemos entender de que a Dios le gusta realmente de que nosotros le demos la adoración y la alabanza a Él. Porque si a usted le llega la quincena y le alcanza,
usted dice, gracias Señor por el trabajo. Pero si a usted le llega la quincena y no le alcanza, usted dice, gracias Señor por el trabajo y por estirarme esa plata que no sé de dónde pude pagar todo. Aún sacándolo del diezmo, aún sacándolo de las primicias, aún sacándolo de los votos, aún sacando por allá lo de las actividades. Señor, tú eres fiel conmigo. Gracias Señor. Entonces, son dos tipos de adoración diferentes. Son dos tipos de adoración diferentes que a mí me alcance con la quincena. Yo doy gracias a Dios, pues para eso trabajo y hasta ahí llego. Y pareciera que la gloria quedara para el que trabaja. Pero cuando a ti se te estira la quincena, cuando a ti te llega alguien y te dice, sentí de parte de Dios darle eso. Cuando hay alguien que le extiende la mano. Cuando hay alguien que llega y dice, vea, yo vi tal situación, no sé si le sirva esto, pero de pronto... Y usted dice, es exactamente lo que necesitaba. Y no habías abierto la boca sino para decirle a Dios. Hay algo muy grande en Dios para con nosotros. Aleluya. Usted todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Cuántas veces no hemos estado? ¿Cuántas veces no hemos estado enfermos, necesitados? ¿Acaso ha venido Baal? ¿Y sabe qué pasó? Le echó agua. Yo creo que esperó que se remojaran y todos a la expectativa, porque así es. A mí me hacían corrillos en la empresa a la expectativa, y antes parecía que le echaran agua a la situación para que se pusiera más terrible. No, eso quién lo va a encender. Y dice la Biblia que Elías rogó a su Dios. Amén. Y le pidió a él que se mostrase, que le demostrara quién era Dios, si él o Baal. No había terminado, aleluya. Oh, gloria a Dios, no había terminado de hacer la oración cuando descendió del cielo sobre el sacrificio que era para el Señor Jesús, sobre el sacrificio para Dios, perdón. Aleluya. Y ese fuego encendió el de al lado. Este estaba mojado, este estaba al lado. Yo creo que Elías llegó y le dijo, le dije, y se fue. Y los otros quedaron, se perdieron, se consumieron. Nosotros debemos tener el carácter del Hijo de Dios. Nosotros debemos entender quién es Dios en nuestra vida. Baal no es Dios. Así es. Baal no es Dios. Ni Faraón es Dios. Ni Buda es Dios. Ni Alá es Dios. Aleluya. Ni José Smith es Dios. Ni José de Jesús Miranda es Dios. Ni Jesucristina es Dios, porque ya salió otro por ahí. Sí, ya se llama Jesucristina. Pasa al siguiente, por favor. Nosotros estimamos hoy en día unas 4.200 religiones en el mundo. Hay para escoger. Hay religiones de todo tipo, hermano. Donde más se centra la religiosidad es en la India, donde nosotros encontramos hay millones de dioses, porque cada uno puede hacer su Dios personal. En la India te es permitido que Nicole tenga un Dios, que Moisés tenga un Dios, su Dios personal. Y si el Dios de Nicole falló, ella puede ir al de Moisés y decirle, ¿me prestas tu Dios un momento para ver si me hace un milagro? Eso es permitido en el hinduismo. Hay más de 4.200 religiones. Acá están centralizadas en 23 grandes religiones, dentro de las cuales nosotros ocupamos los primeros puestos. Pero yo siempre he dicho que nosotros no somos religión, ni nosotros tenemos una religión en nosotros. Nosotros lo que tenemos es un estilo de vida llamado cristianismo, un estilo de vida basado en Jesucristo, un estilo de vida basado en la santidad, en continuar el camino que Jesucristo nos marcó a nosotros, porque Él abrió un camino para nosotros en medio del desierto, en medio de la necesidad, en medio de cada una de las cosas que nosotros necesitábamos. El Señor mismo llegó y abrió un camino, aleluya. Y eso se hace un estilo de vida. Para algunos puede ser una moda. En los 90 estuvo la moda de ser de la misión carismática. En los 90 es el boom. ¿Y tú dónde estás? No, yo voy a la misión. Allá en el Coliseo.
Esa era la moda. ¿Y cuántos de esa moda quedan realmente? Muy pocos, si no ninguno. Nosotros necesitamos comprender de que el Dios de nosotros es el Dios verdadero. Amén. Los demás dioses tienen limitaciones, ¿saben? Así es. Porque usted va al Señor caído, empezando porque ya está caído, y tiene su limitación. Usted va al 20 de julio y tiene su limitación. Usted va al templo budista que hay por allá en el Chicó y el gordito está feliz de tanto comer arroz, tiene sus limitaciones. Pero el Dios nuestro no está limitado. Nuestro Dios no está limitado para nada. Él no tiene limitaciones de nada. Los dioses de ellos tienen limitaciones. Los dioses de ellos lo llaman la mayoría. Los dioses de ellos no lo conocen todo. Nuestro Dios sí lo sabe todo. Nuestro Dios sí lo puede todo. Y de eso doy plena seguridad, doy testimonio. Y me hago matar pues por eso. Porque yo he visto la mano poderosa de Dios obrando en mi vida. No hay nadie más, no hay nada más que pueda uno decir. No, es que acá, no, ahí tiene que ser una fuerza superior. Y usted va al diccionario, el diccionario de la Real Academia de la Lengua le define a usted Dios como un ser supremo de adoración. ¿Y usted a quién está adorando? Porque de pronto no es ni a Buda. De pronto no es a Alá. De pronto no es a José Smith. De pronto es a su patrón. De pronto es el dinero. Ser supremo de adoración. ¿A quién está adorando usted en realidad? ¿Quién cree usted que es Dios? El 1.8 de Apocalipsis dice que es el principio y el fin. Que es el alfa y la omega. El que es, el que era, el que ha de venir. El todopoderoso. Fuera de él no hay más. Hermano, en esta mañana a nosotros nos debe quedar claro a quién estamos adorando. ¿Qué estamos adorando? Porque es que a veces nosotros nos volvemos idólatras de cosas. Sí, somos bautizados en el nombre de Jesús. Sí, venimos a la iglesia cada dominical, cada culto que hay. No nos perdemos ensayo del coro, no nos perdemos salida de tal, caminata juvenil, no nos perdemos congreso juvenil. Pero en realidad llegamos a la casa y tenemos el Dios televisión y lo ponemos en alto. Ahora se puede colocar en alto, ahora se pueden colgar y se puede interactuar con ellos. Ya el televisor te dice qué es lo que te gusta, qué fue lo último que viste, por si se te olvidó. O de pronto tienes el Dios dinero. No es que yo sin el dinero no puedo hacer nada, hermano. Es que la plata, pero es necesaria. ¿Y su Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es su verdadero Dios? ¿Quién es de verdad ese Dios que usted está siguiendo? Ese Dios que usted está adorando. Nosotros no tenemos un Dios limitado. La plata se acaba. Se puede quemar un banco y toda esa plata se fue. ¿Qué pasó? Nada. Pero cuando tú vas a quemar a Dios o a que Dios deje de existir, nunca jamás. Nunca puede ser. Y a través de Jesucristo Él se nos quiso mostrar. La siguiente, hermana. Ahora nosotros hemos conocido a Dios. Hebreos 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hoy en día nosotros podemos ver a Dios en su Hijo Jesucristo, la máxima manifestación del Dios viviente. A Jesucristo lo pudieron haber vituperado, a Jesucristo le pudieron haber dicho y hecho cosas, aleluya, pero todo esto era necesario para que tú y yo hoy estuviéramos salvos, hoy estemos salvos y estemos confiados en su promesa. Pero Jesucristo es esa imagen manifestada de Dios. En Él, el que murió en la cruz no fue Dios, el que murió en la cruz fue esa parte de la naturaleza humana de Jesús. Sin embargo, Dios mismo le resucitó al tercer día con el poder, aleluya. Si murió como un cordero, aleluya, pero resucitó como el león de Judá. Al tercer día esa tumba quedó vacía. Así que se estrenó, aleluya. Otro es Dios
hacen dioses de sus esposas o de sus esposos y de muchas otras cosas más. Pero nosotros, los que hemos confiado en Dios, aleluya, levantaremos. Aleluya, nosotros no nos vamos a quedar acá. Levantaremos el vuelo, aleluya, nos remontaremos como las águilas, tendremos fuerzas como el búfalo, seremos llenos del poder de Dios y tendremos la capacidad de seguir adelante, aún en medio de las circunstancias, no importa lo que suceda. Así que, hermanos, Dios es uno. Uno solo. No hay tres, no hay cuatro. En la India también adoran a un señor azul, parece papá Pitufo, y dicen que ese es Dios. Otro tiene cabeza de elefante y dice que ese es Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Sepamos quién es Dios, quién es nuestro Dios. Aleluya. Los voy a invitar a que estén sobre sus pies. Nosotros realmente somos de los que hemos tenido la fortuna de conocer a este Dios maravilloso. Si usted ha conocido una maravilla tan grande como este Dios, no se aparte de él. Dios está esta mañana acá, en este lugar. Dios está manifestándose, queriéndose manifestar aún en muchos. Usted que viene hoy por primera vez, yo le quiero presentar a Dios en Jesucristo. La Biblia dice que Dios, conociendo la necesidad de salvación del ser humano, trazó todo un plan de salvación para su vida, para su alma, para la mía. Yo me di a la tarea de buscar por internet de diferentes formas, mezclé palabras y de todo, buscando que Dios había dado su vida o su hijo en vida o algún familiar en vida por salvar al que le adoraba. Hice varias mezclas, mezclé varias veces y no encontraba sino Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo entregó su vida por el ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No encontré nada más. Si usted lo quiere buscar, me lo envía por WhatsApp. Si lo encuentra. No hay en la historia, no hay ningún Dios que se haya propuesto salvar a sus adoradores como lo ha hecho nuestro Dios. No hay ningún Dios que haya sido capaz de entregar, aleluya, aún hasta la última gota de sangre por nosotros. Y a veces nos olvidamos de eso. Esta mañana descansar. Esta mañana el Señor se encuentra con nosotros. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios. Él siempre quiere que nosotros vayamos a Él y le reconozcamos. Yo quisiera en esta mañana invitarle de que usted pudiera reconocer cuál es su Dios. Si usted no ha definido todavía su Dios y lo quiere definir en esta mañana, levante su mano. Si usted quiere entregar su vida a Dios en esta mañana y nos acompaña por primera o segunda vez, levante su mano. Si usted quiere conocer a Dios, también levante su mano. Vamos a orar. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar porque Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. Yo puedo, con la gracia del Señor, predicar de esa forma y con esa seguridad porque lo conozco. Y yo sé que ustedes lo conocen. Y si alguno no lo conoce, vamos a ayudarle a que lo conozca. Le vamos a decir cuál es el camino.